¿Estás preparado? Porque lo que vas a escuchar no es una fábula sobre coronas y cuentos de hadas, sino la crónica de una sacudida que empezó dentro del mismísimo corazón de la realeza. Imagina nacer en la cima del poder, rodeada de mármol, historia y silencio. Nacer con un apellido que no solo abre puertas, sino que también encierra destinos. Un mundo donde el deber sustituye a la elección, donde cada gesto tiene peso institucional. Ese era el guión que le habían escrito antes incluso de abrir los ojos. Pero nadie podía prever que, con el paso del tiempo, aquella niña decidiría prender fuego al papel y escribir el suyo propio. Esta no es la historia de una princesa de cuento, sino la de una inconformista que, desde pequeña, vio cómo la perfección pública de su familia se agrietaba ante el país entero. Es la historia de la nieta de un rey que cambió los trajes de gala por los flashes, las reverencias por los titulares, y el protocolo por la provocación. Lo que vas a ver a continuación es la radiografía de una fractura, la de una niña marcada por la exposición, y la de una mujer que parece decidida a cobrarse la factura de aquel pasado. El calendario marcaba el 9 de septiembre del año 2000. España daba la bienvenida a un nuevo siglo, y dentro del Hospital Ruber Internacional de Madrid se producía un nacimiento que no era solo familiar, era un acontecimiento de Estado. Llegaba al mundo Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, y primera nieta de los entonces reyes Juan Carlos I y Sofía. Aquel bebé no era simplemente una nueva vida, era un símbolo. Desde su primer respiro, la quinta en la línea de sucesión al trono cargaba con el peso de una herencia que no se elige. No era una niña cualquiera, era un eslabón en una cadena que parecía imposible de romper. Incluso su nombre fue una declaración. Victoria, como la reina Victoria Eugenia, su tatarabuela, la última gran monarca británica que reinó sobre España por amor. Federica, como la reina de Hannover, su bisabuela materna. Y, de Todos los Santos, esa tradición solemne que ancla a los Borbones en siglos de religión y rito. Cada palabra de su nombre era una costura más en el tapiz de la realeza, un recordatorio constante de lo que debía representar. Su bautizo, el 11 de octubre del mismo año, fue una muestra perfecta de lo que significaba nacer dentro de la institución. Nada fue improvisado. El agua venía directamente del río Jordán, el faldón era el mismo con el que habían sido bautizados su madre, su abuelo y su hermano, y su padrino no era otro que el entonces príncipe de Asturias, hoy rey Felipe VI. Todo estaba diseñado para subrayar una idea: esta niña pertenece a la corona. Desde el primer día, el mensaje era claro, y el camino, aparentemente inamovible. La vida que se proyectaba para ella estaba escrita con tinta indeleble. Decoro, silencio, servicio, discreción. Ese era el manual. Pero lo que nadie podía imaginar en aquel momento, mientras los fotógrafos inmortalizaban su rostro envuelto en encajes centenarios, es que esa misma niña rompería cada una de esas normas, una por una, ante la mirada del país entero. Porque detrás de la solemnidad de aquel palacio se escondía una grieta, una tensión que, con los años, acabaría por estallar. Victoria creció rodeada de símbolos, pero también en medio de un conflicto invisible. Por un lado, el privilegio incomparable de su apellido. Por otro, la fragilidad emocional de un hogar que se desmoronaba a la vista de todos. La primera separación de una pareja real moderna en España no fue solo una noticia, fue un terremoto que marcó para siempre a una generación. Y en el epicentro de ese terremoto estaba ella. En noviembre de 2007, cuando apenas tenía 7 años, su mundo se detuvo. Un comunicado oficial del palacio anunciaba el cese temporal de la convivencia entre sus padres, una expresión cuidadosamente elegida para disfrazar lo inevitable. Lo que el comunicado no decía es que la ruptura era total y definitiva. Detrás del lenguaje institucional, lo que había era el final de una familia. Lo que para el país fue una noticia, para ella fue una fractura irreparable. El divorcio de la infanta Elena y Jaime de Marichalar fue el primero de la monarquía restaurada, un tabú que se rompía en directo. Pero más allá del protocolo, la experiencia para Victoria fue devastadora. Su madre, de carácter firme y temperamento heredado de los Borbones, tomó la decisión de marcharse con sus 2 hijos, dejando atrás el hogar conyugal. Aquello que se presentó al público como temporal fue en realidad el cierre definitivo de una historia.
2 años más tarde, la separación se hizo oficial. Ponte por un momento en el lugar de una niña que intenta comprender por qué su familia aparece en los titulares. Imagina la confusión entre el mensaje público, frío y medido, y la realidad íntima, llena de ausencias. Victoria vio a su padre desaparecer de su vida cotidiana y a su madre convertida en el centro de una tormenta mediática que no daba tregua. El dolor de una separación es un peso inmenso para cualquier niño, pero en su caso ese dolor se multiplicó por 1000 bajo el foco constante de las cámaras. Los expertos hablan de cómo un divorcio en edades tempranas puede alterar el carácter de una persona, afectar su rendimiento escolar y su relación con la autoridad. En el caso de Victoria, todos esos síntomas aparecieron con precisión casi quirúrgica. Su adolescencia se convirtió en una travesía errática, marcada por los desencuentros, los cambios y una rebeldía que empezaba a ser imposible de contener. La herida emocional de 2007 no fue solo un recuerdo, fue el punto de partida de su personalidad desafiante. Esa infancia dividida entre el deber y el desgarro fue el molde donde se forjó el carácter que con el tiempo conoceríamos todos. Y aunque aún quedaban años para que la prensa la apodara la Royal Rebelde, las primeras señales ya estaban allí, silenciosas, esperando su momento para estallar. Lo que vino después no fue una simple adolescencia difícil, sino una cadena de decisiones, cambios y desafíos que la empujarían cada vez más lejos del camino marcado. Y fue precisamente en los años de colegio cuando esa transformación comenzó a tomar forma. Aquí empieza el segundo acto de esta historia, el de una joven que, entre internados y fracasos académicos, empezó a descubrir que no encajaba en el molde que habían diseñado para ella. La adolescencia de Victoria Federica fue una etapa turbulenta, un periodo en el que el brillo de su apellido empezó a pesarle más que nunca. Tras el divorcio de sus padres, su vida se convirtió en un ir y venir constante, entre casas, colegios y expectativas imposibles. A los ojos del público, seguía siendo la nieta del rey, la niña sonriente que aparecía junto a su madre en los actos oficiales. Pero por dentro, crecía una joven que se sentía fuera de lugar, observada, y sobre todo, juzgada. Desde muy pronto, la educación fue una fuente de conflicto. En el Colegio San Patricio de Madrid, al que acudió junto a su hermano Froilán, las notas no acompañaban, y los profesores describían a una alumna distraída, de carácter fuerte y tendencia a la rebeldía. Aquello que en cualquier otra familia se habría tratado como una travesura adolescente, en la suya se convertía en un problema institucional. Cada vez que faltaba a clase, cada vez que discutía con un docente, el eco llegaba a Zarzuela. Y el apellido Borbón no toleraba el escándalo. En un intento de enderezar su rumbo, la infanta Elena decidió enviarla a un internado británico. Se dijo que era para reforzar su inglés, pero todos sabían que detrás había algo más, una necesidad urgente de imponer disciplina. El destino fue el Heathfield School, un colegio exclusivo de Berkshire, rodeado de jardines interminables y con una matrícula que superaba los 30.000 euros al año. Allí, las alumnas vestían uniformes impolutos, aprendían etiqueta y equitación, y se esperaba de ellas una conducta irreprochable. Sin embargo, ni la distancia ni la rigidez del sistema británico lograron transformar a Victoria. A los pocos meses, su carácter inconformista chocó de frente con la estructura del internado. Se decía que contestaba a las profesoras, que se negaba a seguir el protocolo, que no soportaba la idea de ser tratada como una más. Lo cierto es que, más allá de las anécdotas, aquel periodo marcó el principio de su emancipación emocional. En Heathfield aprendió una lección que aplicaría toda su vida, que podía resistir cualquier presión, incluso la de su propio linaje. Cuando regresó a España, tras 2 años en Reino Unido, nada había cambiado. O quizás sí, pero en el sentido contrario al esperado. Volvió más desafiante, más consciente de su poder mediático y también más distante del mundo real de los Borbones. Se inscribió en el St. George's School, en La Moraleja, pero sus notas continuaron siendo mediocres y su interés, mínimo. Poco después pasó al Santa María del Valle, donde finalmente logró terminar el bachillerato. Aquello se celebró casi como una victoria familiar, aunque nadie ignoraba que su relación con los estudios era meramente formal. Mientras tanto, la prensa comenzaba a fijarse en ella. Sus apariciones públicas, sus amistades, sus gestos, todo se analizaba con lupa.
De pronto, los fotógrafos ya no la perseguían por ser la hija de la infanta Elena, sino por lo que empezaba a representar, una figura joven, moderna, impredecible. En ese contexto de exposición y desconcierto apareció en su vida un nombre que lo cambiaría todo: Gonzalo Caballero. Lo conoció a través de su hermano Froilán, durante una tarde de toros. Él era joven, valiente y de sonrisa fácil, un torero de los que todavía creían en la épica y el honor. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en una relación intensa, casi cinematográfica. Victoria lo acompañaba a las plazas, lo seguía en cada corrida, lo miraba desde el tendido con una mezcla de orgullo y miedo. Las cámaras la captaban emocionada, al borde de las lágrimas, cuando él salía a hombros o sufría una acogida. Para el público, era la novia apasionada; para la Casa Real, un quebradero de cabeza. La relación se mantuvo en un equilibrio precario, entre la discreción que exigía su apellido y la exposición que reclamaba el mundo taurino. Hasta que, en octubre de 2019, todo se rompió. Aquella tarde en Las Ventas, Gonzalo Caballero sufrió una cornada brutal que casi le cuesta la vida. Victoria estaba en el palco, presenciándolo todo. Corrió a la enfermería, lloró ante los periodistas, y el país entero la vio devastada. Esa imagen, una nieta del rey gritando entre el polvo y la sangre, quedó grabada en la retina colectiva. Era la escena perfecta para resumir su vida: pasión, drama y desafío. El accidente marcó el fin de la relación. Algunos dijeron que la presión mediática los destrozó, otros, que la familia de ella intervino para evitar un vínculo que consideraban inapropiado. Lo cierto es que, tras la recuperación del torero, se distanciaron. Pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez, Victoria Federica había dejado de ser una figura privada para convertirse en protagonista de una historia pública. Y lo había hecho a través del amor y la tragedia, la misma combinación que tantas veces había acompañado a su familia. Esa exposición repentina tuvo consecuencias. En los meses siguientes, comenzó a salir más, a dejarse ver en eventos, a posar sin miedo ante las cámaras. Su estilo cambió, del clasicismo regio a la moda urbana, de los conjuntos sobrios a los looks arriesgados. Sus redes sociales, antes discretas, se transformaron en una ventana abierta a una nueva identidad. Ya no era solo la nieta de Juan Carlos I, era Vic, la influencer con apellido real, la chica de los festivales y las colaboraciones de moda. Esa transformación desconcertó a su entorno, especialmente a su madre, que veía con angustia cómo la niña de misa y protocolo se convertía en un personaje público por voluntad propia. Pero para Victoria, era una liberación. Por primera vez, sentía que controlaba su narrativa. No necesitaba comunicados oficiales ni actos de palacio, bastaba una foto, un gesto o una historia en Instagram para construir su propio relato. Su puesta de largo, celebrada poco después, sería la culminación de esa metamorfosis. Lo que debía ser un acto tradicional de sociedad se convirtió en su declaración de independencia. Ya no se trataba de cumplir con el linaje, sino de anunciar al mundo que la realeza también podía tener un rostro indomable. Y así, mientras la Casa Real intentaba mantener su perfil bajo, Victoria Federica se preparaba para convertirse, sin planearlo, en su mayor fuente de fascinación y controversia. La noche de la puesta de largo fue, más que una fiesta, una declaración de intenciones. En teoría, debía ser un acto clásico, casi litúrgico, el momento en que una joven de alta cuna se presentaba oficialmente en sociedad, rodeada de familia, flores y protocolos. Pero en el caso de Victoria Federica, todo tomó un rumbo distinto. Aquella velada, celebrada en Madrid en 2018, fue su carta de presentación ante el país entero. Ya no era la niña tímida que acompañaba a su madre a los actos oficiales, era una mujer dispuesta a tomar el control de su imagen, y a hacerlo sin pedir permiso. El vestido elegido, blanco y ceñido, firmado por Lorenzo Caprile, recordaba a las grandes damas de la aristocracia, pero el brillo que desprendía no era el de la inocencia, sino el de la ambición. Los fotógrafos la esperaban en la puerta, los focos la seguían como si fuera una estrella de cine, y ella, por primera vez, parecía disfrutarlo. Esa noche sonreía sin esfuerzo, caminaba con seguridad, se sabía observada y no le importaba. La puesta de largo de Victoria Federica fue más que un rito social, fue el nacimiento de un personaje mediático.
A partir de entonces, su relación con la prensa cambió para siempre. Lo que antes había sido una molestia, las cámaras, los rumores, los comentarios, se convirtió en su hábitat natural. No tardó en ser una habitual en los eventos de moda, los photocalls, los festivales de música y las campañas publicitarias. Su entorno intentaba justificarlo como una fase, pero ella lo vivía como un renacimiento. Había pasado años en la sombra del apellido Borbón, y ahora por fin encontraba una identidad propia, aunque fuera a través del escándalo. Mientras tanto, la Casa Real mantenía un silencio tan espeso como el protocolo lo permitía. Felipe VI y la reina Leticia evitaban pronunciarse, y la infanta Elena, madre orgullosa y al mismo tiempo resignada, observaba desde la distancia cómo su hija se transformaba en un fenómeno mediático. Había una mezcla de admiración y preocupación en su mirada. Porque, aunque Victoria demostraba independencia y carisma, también empezaba a moverse en un terreno peligroso, el de la exposición constante. En redes sociales, su figura crecía a un ritmo vertiginoso. Su cuenta de Instagram superaba los 100.000 seguidores en cuestión de meses. Las marcas la buscaban, los medios la adoraban, y los críticos la analizaban. En poco tiempo, pasó de ser una presencia anecdótica en la familia real a convertirse en una influencia a tiempo completo. Y con ello llegó también la polémica: ¿debía una nieta del rey cobrar por promocionar productos de lujo, asistir a eventos de moda o posar para revistas? ¿Dónde terminaba la vida privada y empezaba el uso del privilegio? La respuesta, para ella, era simple: el apellido no era una jaula, sino una herramienta. Si la vida le había impuesto una etiqueta, al menos sería ella quien decidiera cómo llevarla. Así, con solo 20 años, Victoria Federica se convirtió en una de las figuras más buscadas del país, una mezcla de realeza y cultura pop. En los desfiles de París se codeaba con modelos internacionales, en Ibiza, con DJs y empresarios, en Madrid, con toreros y aristócratas. Era una paradoja andante, la heredera de una monarquía tradicional convertida en símbolo de una generación sin protocolos. Pero detrás del glamour, persistía la inestabilidad. Su carácter explosivo, su necesidad de protagonismo y su desconfianza hacia los medios creaban un cóctel imprevisible. Había días en los que sonreía ante los fotógrafos, y otros en los que los increpaba sin pudor. En más de una ocasión, se la vio enfrentarse a periodistas o negarse a responder preguntas, con gestos de impaciencia y miradas desafiantes. Aquello que para otros sería un error de relaciones públicas, en ella se transformaba en marca personal. Su autenticidad, o su falta de filtro, se volvió parte de su atractivo. Por entonces, ya había dejado atrás su relación con Gonzalo Caballero y se rumoreaba un nuevo amor, Jorge Bárcenas, DJ y figura habitual del circuito nocturno madrileño. La pareja se conoció en una fiesta, y desde el primer momento, encarnó el choque de dos mundos. Él representaba la noche, la música electrónica, la juventud sin límites. Ella, la realeza que se permitía romper sus propios moldes. Juntos se convirtieron en la pareja más comentada de la jet madrileña. Las revistas del corazón seguían sus pasos como si fueran estrellas de reality, sus escapadas, sus gestos de complicidad, sus discusiones. Durante más de 2 años fueron inseparables. Ella asistía a sus sesiones, él la acompañaba a eventos de moda. Compartían viajes, fotos y fiestas. Pero, como todo lo que rodea a Victoria, la historia no terminó en calma. La relación empezó a fracturarse cuando su fama de Royal Rebelde se consolidó y las cámaras los perseguían incluso dentro de su círculo íntimo. La presión mediática, sumada a los celos y las diferencias de estilo de vida, terminó por separarles. A mediados de 2022, la ruptura fue oficial. Sin embargo, aquella etapa dejó una huella importante. Por primera vez, Victoria había logrado construir un personaje público independiente del Palacio de la Zarzuela. Ya no se la definía solo por su apellido, sino por su actitud. Era una influencer de pleno derecho, con contratos, campañas y un público fiel que la seguía tanto por admiración como por morbo. Su nombre generaba titulares por igual en las revistas de moda y en los tabloides. La prensa no tardó en bautizarla con un nuevo título, la Royal de los contrastes. Y era cierto.
En un mismo fin de semana podía asistir a una gala benéfica junto a su madre, al día siguiente, aparecer en un festival de música en vaqueros y con una gorra. Sus detractores la veían como una provocación ambulante, sus seguidores, como un símbolo de libertad dentro de una institución anclada en el pasado. Pero esa exposición constante tenía un precio. Poco a poco, su vida se convirtió en un escaparate donde la intimidad desaparecía. Y aunque parecía disfrutar del juego mediático, había momentos en los que su mirada delataba cansancio. No era fácil ser el centro del huracán, especialmente cuando cada gesto era analizado como una afrenta a la monarquía. Aún así, la joven no frenó. Al contrario, empezó a moverse con más determinación en el terreno de la moda y la imagen. Marcas de lujo como Dior Bulgari comenzaron a invitarla a sus eventos internacionales, y su presencia en desfiles de París, Milán o Marrakech se volvió habitual. Había dejado de ser la hija díscola de la infanta Elena, para convertirse en la aristócrata influencer. El salto era simbólico, pero profundo. Por primera vez, una Borbón hacía carrera en el terreno del espectáculo, no en la diplomacia ni en la beneficencia. Sin embargo, la historia de Victoria Federica no puede entenderse solo como un ascenso. Porque tras cada paso hacia adelante, venía una nueva controversia, un nuevo enfrentamiento, un nuevo titular incómodo. Su relación con la prensa, su carácter impulsivo y su vida sentimental la mantenían en el límite entre la fascinación y el escándalo. Los años siguientes fueron un pulso constante entre la joven Victoria Federica y la pesada herencia que arrastraba. Su apellido, ese que le había abierto todas las puertas, empezó también a cerrarle otras. A medida que su fama como influencer crecía, su vínculo con la institución se debilitaba. En los actos familiares ya no aparecía tan a menudo, y cuando lo hacía, el contraste con el resto de la familia era evidente. Mientras el rey Felipe VI y la reina Leticia cultivaban una imagen medida, diplomática, Victoria irradiaba una energía indómita, sin filtros, casi salvaje. Aquel brillo que la prensa adoraba comenzaba a ser incómodo en palacio. No por sus logros, sino por su imprevisibilidad. Ningún gabinete de comunicación podía controlar a alguien que se movía entre las luces del lujo y los impulsos del corazón. En las recepciones oficiales, su espontaneidad chocaba con la rigidez del protocolo. En los eventos de moda, su apellido atraía titulares que mezclaban glamour y controversia. Era un equilibrio imposible, y poco a poco, la grieta entre Victoria Federica la influencer y Victoria Federica la Borbón se hizo abismo. El punto de inflexión llegó con una serie de incidentes públicos que mostraron la otra cara de su carácter. En 2022, un vídeo viral la mostró enfrentándose a unos agentes de policía durante un control de tráfico. Su tono, altivo y desafiante, dio la vuelta a las redes sociales. ¿Sabes quién soy?, se le oyó decir, y aunque la frase duró apenas unos segundos, bastó para convertirla en tendencia. Los titulares fueron implacables: la nieta del rey pierde los papeles, nueva polémica de la Royal rebelde. Ella guardó silencio, pero el daño ya estaba hecho. La etiqueta de niña mimada volvió a perseguirla. No era el primer episodio así. En más de una ocasión, su temperamento había protagonizado titulares, discusiones con fotógrafos, desplantes en actos sociales, gestos de impaciencia ante las preguntas incómodas. Para sus detractores, era una muestra de arrogancia; para sus defensores, una reacción humana ante la presión constante. Pero más allá del debate, lo cierto es que Victoria parecía incapaz de ocultar lo que sentía. No fingía, no calculaba. Y esa falta de filtro, tan peligrosa en su entorno, era precisamente lo que la hacía fascinante. Al mismo tiempo, su vida sentimental seguía alimentando la maquinaria mediática. Tras su ruptura con Jorge Bárcenas, los rumores se multiplicaron: empresarios, deportistas, amigos del círculo de la jet set madrileña. Cada foto, cada salida nocturna, cada gesto era interpretado como un nuevo capítulo en su historia de independencia. Ella no confirmaba ni desmentía nada. Simplemente vivía, consciente de que su silencio generaba más interés que cualquier declaración. Pero entre las fiestas y las colaboraciones de moda, había algo más profundo gestándose: una búsqueda de identidad.
Victoria había crecido rodeada de símbolos, el escudo, el himno, los uniformes, los saludos oficiales, pero nada de eso parecía encajar con la mujer en la que se estaba convirtiendo. Quería encontrar su lugar en un mundo que la observaba, la admiraba y la juzgaba al mismo tiempo. Quería demostrar que su apellido no la definía por completo. Fue en esos años cuando empezó a construir una nueva versión de sí misma. Se rodeó de un equipo profesional que entendía su visión, una imagen cuidada, internacional, moderna, alejada del cliché de hija de. Colaboró con diseñadores jóvenes, participó en campañas globales y empezó a presentarse no como miembro de la realeza, sino como figura de la moda española. Su presencia en las redes se volvió más estratégica, menos espontaneidad, más dirección artística. Sin embargo, la contradicción persistía. Cuanto más intentaba profesionalizar su imagen, más se hablaba de sus excesos. El escrutinio era constante. Cada gesto era interpretado como un desafío a la monarquía, cada silencio como una crítica encubierta. En un país donde el debate sobre la utilidad de la corona seguía vivo, Victoria Federica se convirtió sin proponérselo en un símbolo de contradicciones, la aristócrata que vive como influencer, la heredera del protocolo que ignora el protocolo. Para algunos, era la prueba de que los Borbones seguían desconectados de la realidad, para otros, una figura fresca que humanizaba la institución. En ese contexto, su madre, la infanta Elena, jugaba un papel complicado. Siempre protectora, intentaba mantenerse al margen de los escándalos, aunque era evidente que sufría por la exposición de su hija. Entre madre e hija había un vínculo fuerte pero lleno de tensiones. Elena, disciplinada hasta la médula, educada en la idea del deber, veía con perplejidad cómo Victoria se desmarcaba de todo aquello por lo que ella había luchado. Pero también sabía que no podía detenerla. Porque lo que movía a su hija no era la rebeldía por capricho, sino una necesidad auténtica de sentirse libre. En las apariciones públicas conjuntas, la diferencia entre ambas era casi teatral. Elena, rígida, comedida, con el porte de una infanta educada para no destacar. Victoria, en cambio, relajada, sonriente, con el brillo de quien no teme al juicio ajeno. Esa dualidad madre-hija se convirtió en uno de los temas favoritos de la prensa del corazón, la tradición frente a la ruptura, la herencia frente a la reinvención. Y mientras tanto, en los pasillos de Zarzuela, el tema se evitaba. La estrategia del silencio era la única posible. No había reprimendas públicas ni comentarios oficiales. Pero en privado, se sabía que el rey Felipe VI observaba con inquietud el impacto mediático de su sobrina. En un momento en que la monarquía buscaba proyectar transparencia, austeridad y sobriedad, las imágenes de Victoria en fiestas exclusivas o escapadas a destinos de lujo eran todo lo contrario. Sin embargo, la joven parecía inmune a las críticas. Aprendió a convivir con ellas, a convertirlas en ruido de fondo. Incluso empezó a ironizar sobre su reputación. En entrevistas breves o en charlas con amigos, admitía que no se consideraba parte del mundo royal, sino una mujer que quería vivir sin etiquetas. Aquella frase, repetida por todos los medios, se convirtió en su lema. Esa actitud, desafiante pero consciente, marcó el inicio de una nueva etapa. Victoria ya no se limitaba a reaccionar ante lo que decían de ella. Empezaba a tomar el control total de su narrativa, a decidir cómo, cuándo y por qué mostrarse. Si los medios querían un personaje, ella se los daría, pero en sus propios términos. Y aunque el país seguía dividido entre quienes la admiraban y quienes la criticaban, una cosa era indiscutible: Victoria Federica había dejado de ser un apéndice de la monarquía para convertirse en un fenómeno cultural por derecho propio. Pero lo que estaba por venir, una crisis personal y una sucesión de gestos inesperados, pondría a prueba todo lo que había construido. La pregunta ya no era si podía ser libre, sino cuánto costaba esa libertad. Continúa en la página 5 de 5. El punto de inflexión llegó cuando la vida la obligó a frenar. En septiembre de 2022, una fuerte dolencia abdominal la llevó de urgencia al hospital. El diagnóstico fue serio: peritonitis. Una operación inmediata y varios días de recuperación la enfrentaron, por primera vez, a su propia fragilidad. En ese momento, sin focos ni cámaras, solo rodeada de su familia, descubrió una versión de sí misma más vulnerable, más real.
Aquella experiencia pareció marcar un antes y un después. Poco después, sorprendió a todos dando el salto a la televisión. Participó en El Desafío, el programa de pruebas extremas de Antena 3, donde contra todo pronóstico quedó en segundo lugar. Esa participación fue algo más que un gesto mediático, fue un intento de redimirse ante la opinión pública, de mostrar esfuerzo, disciplina y una cara distinta de la que la prensa había retratado durante años. Por primera vez, sus padres expresaron públicamente orgullo por ella. Parecía un punto de reconciliación, una tregua. Su carrera mediática cambió de tono. Empezó a mostrarse más controlada, más reflexiva. En sus entrevistas hablaba de madurez, de aprendizaje, de caerse y volver a levantarse. Aunque seguía en el mundo de la moda y las redes, su discurso ya no giraba en torno a la provocación, sino a la búsqueda de propósito. En paralelo, su vida sentimental también dio un giro. Su relación con Borja Moreno Oriol, empresario discreto y alejado del espectáculo, marcó un contraste radical con sus romances anteriores. La prensa lo interpretó como una señal de calma, una nueva etapa más serena. Hoy, Victoria Federica se mueve entre dos mundos. Por un lado, el universo digital que la sostiene, lleno de luces, contratos y seguidores. Por otro, el peso silencioso de un apellido que nunca podrá dejar atrás del todo. Esa tensión, entre libertad y legado, define su presente y condiciona su futuro. En ella conviven la nieta del rey y la mujer que quiso romper con todo. Quizás esa sea su verdadera historia, la de alguien que, nacida entre los muros del deber, decidió derribarlos para buscar su propio camino, aunque eso implicara perder parte del respeto que heredó. Y mientras España la observa, debatiendo si es símbolo de independencia o de decadencia, Victoria Federica sigue avanzando, más dueña de sí misma que nunca, con la misma mezcla de luz y sombra que la ha acompañado desde el primer día. Porque al final, su vida no es una caída ni una redención. Es un espejo de su tiempo, el retrato de una generación que no quiere heredar coronas, sino elegir su destino. Y la historia, como su apellido, todavía está lejos de terminar.